A ver, pensemos en esto un momento. ¿Qué es realmente la ciencia política? Mucha gente podría pensar que es nomás hablar de elecciones, de partidos, de gobiernos, pero la verdad es que es algo mucho, mucho más profundo. Hoy justo vamos a meternos de lleno en esa pregunta, para ver de dónde viene y qué significa en realidad. Y bueno, para darle un poco de orden a esta exploración, vamos a seguir una ruta. Primero, una definición básica. Luego, viajamos de la Grecia clásica hasta el Renacimiento para entender un quiebre importantísimo. Y de ahí, saltamos a cómo se empezó a ver como una ciencia, hasta llegar a las teorías más modernas que usamos hoy. Venga, empecemos por el principio. Antes de hablar de ciencia política, hay que dejar bien claro de qué hablamos cuando hablamos de política. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. La pregunta parece súper simple, ¿no? Pero, híjole, la realidad es que ha generado debates por, literal, miles de años. No hay una sola respuesta fácil. Es algo que ha ido cambiando y evolucionando junto con la historia. Ok, aquí tenemos una de las definiciones más famosas y, la verdad, bastante directas, la de Harold Laswell. Él básicamente decía, la política es, en pocas palabras, quién se queda con qué, cuándo y cómo. Así de claro. Se trata de cómo se reparten el poder y los recursos en una sociedad. Pero bueno, la cosa se pone más interesante. Llega el gran sociólogo Max Weber y le agrega un ingrediente clave. Dice, ok, sí, es una lucha por el poder, pero ¿el poder sobre qué? Y la respuesta es, sobre el Estado. Para Weber, el Estado es esa cosa única que tiene el permiso, el monopolio, para usar la violencia de forma legítima. Piensen un segundo. Es la única entidad que puede, legalmente, usar la fuerza a través de la policía o el ejército. Ahí está el meollo del asunto. Muy bien, ya con esa base, ahora sí vamos a ver cómo todo esto cambió de repente. Hubo un momento en la historia que fue como un antes y un después en la forma de pensar la política. Una ruptura total. Por muchísimo tiempo, hablar de política era hablar de moral, de lo que estaba bien o mal, casi siempre ligado a la religión, como vemos desde la Grecia clásica. Pero ¡pum! Llega el Renacimiento y algo se rompe. La política empieza a separarse de esa moral tradicional. Y luego, con la Ilustración y el siglo XIX, la búsqueda de un conocimiento más científico, digamos, se acelera. Y este contraste es brutal, es la clave de todo. Por un lado, tenemos a Aristóteles, para quien la política era parte fundamental de ser una buena persona, de vivir una vida plena en comunidad. O sea, política y ética eran uña y mugre. Y por otro lado, Maquiavelo. Él llega y dice, a ver, espérense, la política tiene sus propias reglas. Para él, el gobernante debe hacer lo que sea necesario para mantener el poder, incluso si eso significa ser cruel. Separa por completo la política de la moral convencional. Entonces, esta nueva forma de ver la política, más pragmática, más realista si se quiere, abrió la puerta a la siguiente gran pregunta. ¿Podemos estudiar esto de manera científica? ¿Podemos encontrarle leyes, patrones como en la física o la biología? Y con la llegada del Estado-nación moderno, pensadores como Hobbes, Locke, Montesquieu empezaron a tratar la política como si fuera una especie de maquinaria. La desarmaron para ver sus piezas, el poder, las leyes, la soberanía. Se pusieron a analizar cómo funcionaba todo el sistema. Pero aquí Weber regresa con una advertencia, y es una advertencia muy seria. Esta cita es fuertísima. Básicamente nos dice que quien se mete a la política no puede esperar mantener las manos limpias, por así decirlo. La política, por su propia naturaleza, implica usar la fuerza y tomar decisiones que tienen consecuencias enormes y a menudo moralmente grises. No es un camino para santos. Y para explicar este dilema, Weber nos habla de dos éticas que están en constante choque. Por un lado, la ética de la convicción, que es básicamente actuar según tus principios más profundos, pase lo que pase. Y por otro, la ética de la responsabilidad, que exige pensar en las consecuencias reales de los actos y hacerse cargo de ellas. El político vive atrapado entre estas dos fuerzas. Y bueno, todo este camino nos lleva al siglo XX, donde la cosa explota. El intento de hacer de la política una ciencia se vuelve una obsesión y surgen un montón de teorías y modelos para tratar de explicar cómo funciona todo. Y uno de los modelos más famosos es este, el de David Easton. Es súper influyente. Imaginen la política como si fuera una máquina. O mejor, un organismo vivo. No es algo que está quieto, sino que es un sistema que recibe cosas, las procesa y produce resultados. Todo en un ciclo constante. Suena complicado, pero la idea es bastante intuitiva. Miren, la sociedad tiene demandas, ¿no? Queremos mejores calles, necesitamos más seguridad. Y también da apoyos como los votos o los impuestos. Todo eso son las entradas o inputs. El sistema, o sea el gobierno, el Congreso, lo que él llama la caja negra, procesa todo eso. Y al final saca salidas o outputs, que son las leyes y las políticas públicas.
Y estas, claro, afectan de nuevo a la sociedad y el ciclo vuelve a empezar. Claro que Easton no fue el único. El siglo XX nos dio un montón de enfoques distintos. Por ejemplo, el conductismo, que se enfocaba en lo que la gente hace, cómo votan, por qué protestan. Luego está el neoinstitucionalismo, que dice, ojo, las reglas del juego son lo más importante. Y finalmente, la elección racional, que parte de la idea de que todos en la política actúan buscando su propio beneficio. Entonces, ¿cuál de todas es la buena? Bueno, pues ese es el punto. No hay una sola respuesta correcta. La ciencia política es más bien como una caja de herramientas. Cada teoría es una herramienta diferente que nos sirve para analizar y entender una parte del rompecabezas súper complejo que es el poder. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una para llevarse de tarea, digamos. Con todo lo que está pasando en el mundo hoy, con todas sus complejidades, ¿cuál de estas teorías, cuál de estas herramientas nos sirve mejor para entenderlo? O quizás necesitamos combinarlas todas.